Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor me les bendiga. Les estamos dando a ustedes una cordial bienvenida en este día, pues, en el cual nuestro Dios nos ha mandado lluvia a cada uno de nosotros. No sé si en sus hogares, pues, está lloviendo. Si no, esperamos que pronto lo esté. Y pedimos también por aquellas personas que se encuentran en situación, en lugares de riesgo, que nuestro Dios les pueda proteger. Damos gracias por este lunes, primer día en el cual algunos hermanos están trabajando, otros estamos pues gozando de algunos días de descanso, aunque trabajo también acá en nuestros hogares, pero agradecidos con nuestro Padre Celestial. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios con una oración para que nos ayude a seguir adelante con el programa de este día. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Bendito y alabado sea, Señor. Le damos gracias por las bendiciones que usted derrama sobre cada una de nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, porque estamos iniciando el culto de este día, lo ponemos en sus santas manos. Le pedimos, Señor, que estos himnos que vamos a entonar lleguen al trono de su gracia. Y de igual manera también, Señor amado, estamos suplicando que bendiga al hermano, al pastor que usted ha elegido para que pueda trazarnos su santa palabra. Que su Espíritu Santo sea quien guíe su vida y de igual manera también a nosotros, que seremos receptores, que estemos atentos, prestos para poder escucharle, Señor, y aprender un poco más acerca de usted. Si hay hermanos, amigos que se dirigen hacia sus hogares, llévales con bien, por favor, Padre Santo. Y pedimos también por el restablecimiento de la salud de nuestros hermanos Luz Marina, bueno, si se nos escapan nombres, también le suplicamos que usted pueda ayudarle, Señor eterno, a cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos amén. Muy bien, vamos a iniciar en estos momentos entonando el himno número 26, aquí reunidos en tu santo nombre. Perdido, afligido, se siente.
Seguiremos adorando a nuestro Dios con el himno número 34. El título de este himno es En momentos así. Himno número 34. En momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Y para finalizar, lo haremos con el himno número 77. Sea exaltado. Himno número 77. Sea exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Y de esta manera damos por finalizado nuestro servicio de cantos, agradeciendo a cada uno de ustedes por haberse conectado y por haber participado alabando a nuestro Dios. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Es para mí un privilegio saludarles y ya hacía bastantes días que no nos veíamos, pero me alegra mucho y les agradezco la participación que nos han dado. Esperamos de que cada uno de ustedes esté gozando de sus respectivas vacaciones, ya que están ustedes de feriado. Me encanta que estén bien, y poderles saludar en esta noche. Sean bienvenidos al culto de esta noche. Y para continuar alabando el nombre de nuestro Dios, vamos a entonar las estrofas del himno número 247. 247. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes.
pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río, el Jordán, no temeré. Has pasado tu sufrío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Voy a invitarles a que busquemos en nuestras Biblias lo que será nuestra lectura bíblica en esta noche. Vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 12. Buscamos en nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Voy a invitarles ahora, queridos hermanos, a que podamos inclinar nuestro rostro y vamos a buscar a nuestro Dios en oración para pedirle por la predicación de esta noche. Oremos. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, queremos agradecerte en esta hora, primeramente por la bendición de la vida que nos regalas. Gracias por cada una de aquellas cosas que tú has permitido que lleguen a nuestras vidas hasta el día de hoy. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por estar pendiente de cada una de las vidas de nosotros, Señor, los que estamos en esta hora conectados a través de este medio. Te agradecemos la oportunidad de poder estar juntos, de poder tener un espacio en el cual escucharemos el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en esta noche. Queremos pedirte una bendición muy especial por el siervo que has escogido en esta ocasión. Te solicitamos que puedas estar al lado de nuestro pastor Mauricio Aguilar y que puedas de esa manera también preparar nuestras mentes para que puedan ser receptoras de ese mensaje que nuestro pastor ha preparado en esta ocasión. Permite, Señor, que en el mensaje de esta noche podamos encontrar aquellos elementos que puedan servir para nuestro crecimiento espiritual y también elementos que podamos compartir con otros que están deseosos de escuchar de tu mensaje. Te pedimos una bendición especial por todos los que nos encontramos conectados en esta hora y por aquellos que por alguna u otra razón no han podido estar con nosotros también. Bendícenos grandemente, Señor, quédate con nosotros, te lo pedimos todo sin merecerlo, lo hacemos amparándonos en la sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Estaba yo por donde sale el sol y frente a mí una puerta se abrió. Oí una voz que decía: sube aquí, te mostraré lo que habrá de venir. En ese instante yo fui tomado y transportado ante un trono blanco. Allí yo vi al Señor sentado, rodeado de
exaltando al divino. Miraba yo por donde sale el sol y frente a mí una puerta se abrió. Oí una voz que decía: sube aquí, te mostraré lo que habrá de venir. En ese instante yo fui tomado y transportada ante un trono blanco. Allí yo vi al Señor sentado, rodeado de 24 ancianos. Fuerte trueno me estremeció cuando su voz del trono salió. Relámpagos alumbraron sobre aquel mar de cristal. Sale el sol, visión que me dio el Señor. Muchas gracias por esa hermosa alabanza de Jessica Landaverde. Sean cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos. Es un gusto verles nuevamente a través de este medio que ya se hizo una costumbre, un medio de comunicación por el cual podemos aprovecharlo para poder conversar y platicar también acerca de las maravillas que Dios ha hecho. Y justamente en esta noche, como ustedes saben, pues tenemos a pastores, ministros de nuestra iglesia que nos acompañan para trazar la palabra de Dios. Usted recibió una invitación para poder conocer cómo entonces el ser humano se aleja del cristiano. ¿Cómo es que el hombre se aleja de Dios? Vamos en esta noche a descubrirlo y le damos la bienvenida al pastor Mauricio Aguilar. Bienvenido, pastor, que el Espíritu Santo lo pueda utilizar al trazar su palabra en esta noche, a pesar de la lluvia, ¿verdad? Pero estamos, gracias al Señor, protegidos en su espíritu. Bienvenido, pastor. Adelante. Muchísimas gracias, amigo Juan José. No sé si son las bondades de la tecnología, pero lo veo bien rejuvenecido. Es el favor que me hace la computadora. Qué bueno, que me alegra saludarlo. Un placer, hermanos, y saludos a cada uno de los que están conectados. Que Dios pueda bendecirles en esta noche. Aquí acaba de caer un tormentón que yo creía que los árboles de mango que están aquí van a caer sobre la casa, pero gracias a Dios no. Muy bien, vamos a abordar la palabra de Dios en esta noche y vamos a orar. Así como estamos, inclinamos el rostro y oramos, hermano. Bondadoso Dios y Padre, gracias infinitas te damos por habernos dado este día de vida y cuidado. Bendícenos, Señor, esta noche que nos disponemos a estudiar tu palabra.
que al abrirla nos hables al corazón, que este mensaje quede grabado en él y lo podamos llevar a la práctica. Te lo imploramos en Jesús. Amén. Muy bien, como dijo Juan José, el tema se titula ¿Cómo se aleja de Dios el cristiano? En educación se habla de un aprendizaje significativo. Y en educación, aprendizaje significativo es cuando lo que el maestro enseña puede ser aplicado de manera práctica en la vida diaria del alumno. Si lo que enseña el maestro, el alumno no lo puede aplicar en su vida diaria, es una educación que no tiene sentido de por qué dar. Así que esta noche vamos a usar ese mismo principio de educación, lo vamos a poner en práctica, o lo vamos a aplicar, mejor dicho, al estudio de la palabra de Dios. Un sermón que la feligresía no lo puede aplicar en su experiencia cristiana del diario vivir, es un sermón etéreo que no tiene sentido. Pero esta noche yo espero que lo que abordemos tenga esa aplicación práctica y lo podamos practicar. Creo que todos nosotros tenemos recuerdos tristes de hermanos que una vez los tuvimos en la iglesia, se sentaron en las bancas de nuestra iglesia, incluso ocuparon privilegios altos en la iglesia, fueron ancianos, fueron diáconos, fueron directores de departamento. Es decir, estuvieron ahí, Dios los usó, pero tristemente hoy están fuera. Y creo que a nosotros nos da tristeza recordarlos y aún más cuando los vemos y hablamos con ellos. Y uno se pregunta, ¿y qué lo motivó a retirarse de la iglesia? ¿Qué fue lo que pasó en su interior, en su mente, de por qué se retiró de Cristo y por ende de su iglesia? Cuando nosotros hablamos con algunos de ellos, ellos expresan motivos diversos. Entre ellos es que en la iglesia no hay amor, que es una iglesia de conflictos, que no era lo que ellos esperaban, y hay un abanico de excusa quizá para decir por qué se retiraron de la iglesia. Pero esta noche vamos a ver cuál es la razón importante, principal, por qué un cristiano se retira de Dios. Cuando estuvimos ahí con Juan José en el Ministerio Juvenil, y yo creo que él comenzó con lo mismo, porque a mí así me tocó cuando yo fui a la primera clase del Club de Conquistadores. Lo primero que me enseñó el instructor fue los nudos. Esa fue la primera clase. Y dentro de los nudos me enseñaron el primer nudo que yo aprendí. Bueno, ya me lo sabía, pero no sabía cómo se llamaba. El nudo falso o el nudo ciego. Y mire la lógica que usó para enseñarme el instructor. Lo vamos a hacer, me dijo, para no hacerlo. Recuerda que esa es la lógica de aprender el nudo ciego o el nudo falso. Se aprende a hacer para no hacerlo. Bueno, esa lógica vamos a usar esta noche, hermano. Vamos a estudiar este tema para no hacerlo, para no caer en ese error. Vamos a analizar un personaje que estuvo cerca de Cristo. Algunos piensan que anduvo 2 años y medio, aunque el ministerio de Cristo fue 3 años y medio. Algunos sostienen que Jesús realmente anduvo 1 año él solo, buscando, predicando, enseñando, y que los discípulos o los apóstoles estuvieron con él 2 años y medio. Pues este
estuvo 2 años y medio con Cristo. Y era el salidito del grupo, el metidito del grupo, el altanero del grupo. Cuando Cristo hacía una pregunta, era el primero que levantaba la mano. Era el impulsivo del grupo. La persona a la que estamos hablando es un representante de esas personas que tienen 2 extremos en su personalidad. Es impulsivo, pero también a veces tiene visos de cobardía. Yo creo que adivinaron a quién me estoy refiriendo. El apóstol Pedro. Así que esta noche vamos a estudiar su caso. Y la Biblia está llena de esa metodología de estudio de casos para aprenderlos, para no hacerlo. Pedro, al final de su ministerio, cuando logró entender exactamente lo que Cristo quería hacer de ellos, él escribió una carta. Y voy a pedirles, por favor, que me ayuden a leer Segunda de Pedro 1, del 5 al 10. Mire qué interesante esta carta que escribe Pedro. Y le escribe al final del ministerio cuando él logró entender realmente cuál era el propósito de Jesús. Si alguien me ayuda con esa lectura, Segunda de Pedro 1, del 5 al 10. Si lo tienen, ayúdenme. Si no, yo lo tengo listo acá. Hola, Sí, adelante, hermana. vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muchas gracias, hermano. Hermana Carolina, ¿verdad? A ver, mire, ¿cómo termina Pedro el consejo en esta carta? A ver, algunas versiones tienen un encabezado en lo que acaba de leer la hermana Carolina. No sé si alguien tiene un subtítulo del encabezado de esa parte. ¿Cómo dice? Me gustaría escucharlo algunos, si lo tiene. La escala de las virtudes. Exactamente, hermana Ruth. La escala de la virtud. Mire qué interesante, Pedro explica al final de su ministerio, en esta segunda carta, el secreto de la escala de la virtud, es decir, la escala que el cristiano debe de seguir para crecer. Porque Dios colocó, y este es un principio que no debemos olvidar, apreciados hermanos y hermanas, Dios nos llamó, nos colocó en su iglesia para crecer, no para quedarnos estancados, para crecer. Somos llamados para el crecimiento. El crecimiento es algo implícito en el llamamiento de Dios para sus hijos. Y Pedro expresa cuáles son las escalas, los pasos del crecimiento.
ahí lo expresa. Pero a mí lo que me interesa es la última parte con la que cierra Pedro esta escala. Y dice ahí el versículo 10, si hacen esto, jamás caerán. Ve qué interesante cómo Pedro habla de lo que yo tengo que hacer. Y si yo hago eso, dice él, jamás caerán. Eso a mí me llama la atención cómo él expresa que el cristiano que está llamado para crecer, si hace eso, jamás va a caer. ¿Por qué hablaría Pedro de jamás caerán? Porque en la experiencia cristiana, Pedro tuvo varias caídas. Una de ellas fue cuando le pidió a Jesús que ordenara que él caminara en el mar. Él comenzó a caminar, pero cuando se adentró al mar, quitó la mirada de Jesús, ya sea porque las olas lo cubrieron o porque la presunción de él hizo que volviera a ver a sus discípulos en la barca, y eso, al quitar la mirada de Cristo, comenzó a hundirse. Y usted conoce la historia. Así que es una de las caídas de Pedro, pero la caída más estrepitosa de Pedro, la caída más grande de Pedro, es la que vamos a analizar hoy. Y esta, a mí me parece que esta caída es la que lo impresionó para escribir eso que acabamos de leer. Y lo que vamos a ver en esta noche es con el propósito de que nosotros, los adventistas del séptimo día, los hermanos y hermanas de Ciudad Merliot o cualquier otro hermano de alguna otra iglesia que nos esté escuchando o algún amigo que nos esté escuchando, comprendamos cómo comienza la caída. La caída no es de la noche a la mañana. La caída no inicia por una mala mirada que un hermano le hizo al otro y por eso toma de motivo para no ir. Yo recuerdo un caso en un cierto distrito donde estaba pastoreando. Visité a una hermana que tenía varios sábados de no ir a la iglesia. Y cuando la visité, le pregunté, hermana, la iglesia la ha extrañado porque usted no ha llegado. Y ella me dijo, mire, yo no voy a la iglesia porque el último sábado que fui, la hermana fulana me sacó la lengua y mis ojitos. Y yo me quedé pensando, ¿será cierto eso? ¿Será ese el motivo? Con el tiempo me he dado cuenta que esos no son los motivos. Hay un motivo detrás de eso, un motivo que genera el retiro de un cristiano de Dios en primer lugar y de su iglesia. No es situaciones así tan sencillas. Todo eso tiene un trasfondo interesante y por eso vamos a estudiar la historia de Pedro. Vamos a ver esta caída de Pedro. Acompáñenme, por favor, a leer el Evangelio de Mateo. Ahí vamos a ver el primer paso que comenzó a dar Pedro para su caída estrepitosa y no se pudo detener hasta tocar fondo. A Dios gracias, Jesús lo perdonó y lo restauró, pero su caída fue terrible, estrepitosa. Y mire cómo comenzó Pedro a caer. Y esa es la misma trayectoria del adventista del séptimo día que se ha retirado de la iglesia. Esa es la misma razón. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 26, versículo del 30 al 35. Se lo voy a leer yo. Mateo 26, del 30 al 35. Dice ahí, luego de cantar el himno, fueron al monte Los Olivos. Del 30 al 35. Allí Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo,
aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire qué interesante, esto ocurrió un jueves de noche. Cristo había terminado su última cena con los discípulos y estaba ya para el Monte Calvario. Y ese jueves de noche, después de haber cenado en el aposento alto, Cristo se dirige con sus discípulos al Monte de los Olivos, a un lugar, a un huerto llamado Getsemaní, donde él acostumbraba ir con sus discípulos a orar. Ese día en el huerto de los Olivos, en el Monte de los Olivos, cuando entra el Monte de los Olivos, Cristo cita al profeta Zacarías. El profeta Zacarías había escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto es lo que citó Jesús en esa última reunión en el Monte Los Olivos. Y Pedrito, con todas sus características que ya mencionamos, sale y se puede leer en la expresión de Pedro diciendo, mira, Jesús, conmigo Zacarías se equivocó. Zacarías no tiene aplicación con mi persona, quizás con los 11 más, pero conmigo no. Todavía Cristo, en su afán de salvarlo en la cascarita de guineo que estaba parada, yo para deslizarse y caer, Cristo todavía le dice, mira, antes que el gallo cante esta noche me habrás negado 3 veces. Pedro no entendió el mensaje de Jesús y le dice todavía, mira, si debo ir a morir contigo, yo voy a hacerlo, voy a morir. Qué tristeza de Pedro, perdón. Qué tristeza. ¿Cómo se le llamaría a esa actitud del apóstol Pedro? Algunos dicen presunción, algunos dicen altanería, bueno, no importa cómo se le llame, pero lo cierto que el primer elemento que produce la caída del individuo, del cristiano, del adventista del séptimo día, es esta misma actitud del apóstol Pedro. Se llama autosuficiencia. La autosuficiencia es la mamá de la caída. Lo que sigue después de eso es un descenso hasta lo más profundo de la experiencia cristiana. ¿Cómo se representa hoy la autosuficiencia? Se muestra cuando yo no agarro la Biblia para leer. Se muestra cuando yo no doblo rodillas para orar. Se muestra cuando yo no comparto con otros la palabra de Dios, el mensaje del cumplimiento de la gran comisión. La autosuficiencia se genera cuando yo digo, no leo la Biblia porque ya sé lo que va a decir. Es más, he leído varias veces el año bíblico. Y nosotros comenzamos a justificar el hecho de no estudiar la Biblia. Nosotros, apreciados hermanos, no estamos seguros ni un solo segundo si descuidamos esos 3 elementos básicos: estudio de la Biblia, la oración y la testificación. Esos son elementos básicos. Cuando yo no hago esos 3 elementos, estoy mostrando autosuficiencia, dependiendo de mí. A veces hasta confiando en que yo soy un cristiano muy fuerte. Mire, Pedro hasta puso en duda que la profecía de Zacarías se cumpliera en él, pero estaba escrito.
Y Jesús les dijo, escrito está, heriré al pastor y las ovejas se van a dispersar esta noche. Tremendo. Así es que la caída de un cristiano comienza con la autosuficiencia. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Es peligroso cuando nosotros decimos, yo ya lo sé todo. Lo que estoy diciendo es que no necesito nada. Y eso no es cierto. Porque cuando nosotros tomamos la Biblia y cada vez nos vamos profundizando en ella, nos estamos dando cuenta que qué ignorantes somos nosotros de la palabra de Dios. Así que no olvide eso. Primer eslabón hacia el descenso. Lo que leímos en la primera carta eran los eslabones del ascenso en el cristianismo. Y lo que estamos viendo hoy en la experiencia de Pedro son los eslabones del descenso del apóstol Pedro. Vamos a ver, porque Pedro tristemente no se quedó con eso. Él descendió un eslabón más. Y vamos a ver el siguiente eslabón hacia el descenso. El mismo libro de Mateo 26, capítulo 36 al 43. Se lo voy a leer. Dice, entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste, muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento que en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, así que no han podido mantenerse despierto conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo porque los ojos de ellos se le caían de sueño. Vean, aquí encontramos el segundo paso automático, el paso lógico que da una persona que dio el primer paso en vano, como es la autosuficiencia. Esa noche en el huerto del Getsemaní, Cristo estaba por decidir si el plan de salvación se ejecutaba en favor de la humanidad, Y su alma estaba triste, angustiada, porque la humanidad de él, la parte humana de él, se estaba resistiendo a ese tremendo sacrificio que le esperaba al siguiente día. Y se angustió. El deseo de toda la gente dice que se le oía un quejido, un quejumbre, porque ese peso de los pecados de la humanidad estaban siendo colocados en él. Y necesitaba orar a su Padre y también el apoyo de sus amigos cercanos, de sus discípulos, de sus alumnos cercanos. Necesitaba que estuvieran en oración. Cuando llega al huerto del Getsemaní, toma a 3 de ellos, incluyendo en primer lugar a Pedro, para que fueran a orar con él. Cristo se retira, se pone a orar. Era tan clara la oración y tan cerca el lugar que ellos escuchaban lo que él estaba orando. Y cuando regresa, los encuentra dormidos. Se va la segunda vez, ora de la misma manera, regresa y los encuentra dormidos. Hermano, es que ese es el paso lógico. Cuando una persona se vuelve autosuficiente, que cree que todo lo sabe,
que cree que los demás son ignorantes, se pone a dormir. La confianza propia le llega a su alma. Esa es la actitud del autosuficiente. Se pone a dormir. Y Cristo le preocupa cuando un adventista del séptimo día comienza con la autosuficiencia. Porque después lo que le viene es ponerse a dormir. Y eso es un estado terrible en el cristianismo. Sin embargo, Pedro no se quedó ahí, bajó un escalón más. Y ahora les voy a pedir, por favor, que me ayuden a ver el tercer escalón al que Pedro descendió. Ayúdenme, por favor, leyendo Juan 18, 10 y 11. Y ahí vamos a ver el tercer paso del descenso de Pedro. ¿Me ayudan, por favor? Perdón, ¿cuál dijo? Juan 18, 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en tu vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Okay, muchas gracias, hermana. Ve qué interesante. Después de que Cristo fortaleció su alma con la oración, el Padre vino y le confortó y le mostró los beneficios de su sacrificio en la cruz del Calvario y de todas las personas que iban a ser salvas si él llegaba hasta la finalización de su plan. Después Cristo sale con su corazón fortalecido, lleva a sus discípulos, se reúne con todo el grupo, y en ese momento al huerto del Getsemaní estaban ingresando los soldados romanos con los dirigentes judíos y Judas guiándolo. Cuando Pedro vio eso, el primer intento que hizo Pedro fue obligar a Cristo a que se desatara la guerra y que Jesús se pronunciara como el libertador de los judíos del yugo romano. Cosa que Pedro albergó durante todo su ministerio. Durante todo el ministerio que anduvo con Cristo, nunca se quitó la espada y la andaba preparando para el momento preciso. Y ahora había llegado, según él, el momento preciso. Y en el momento preciso, adormitado, ya no distinguió lo que era pecado y lo que es pecado y lo que no. Su mente se confundió. Su mente se nubló. Y conociendo que hay una ley que dice no matarás, el primer intento de Pedro, o el intento de Pedro, mejor dicho, fue matar al soldado. Lo que pasa es que el soldado, un hombre de guerra, vio venir la espada, se hizo a un lado y solo le agarró la oreja. Pero la intencionalidad de Pedro era asesinar. Así que es importante que nosotros entendamos, hermano. Cuando comenzamos con la autosuficiencia y después nos ponemos a dormir, el pensamiento, la mente cristiana, la visión espiritual se nubla y ya no distinguimos el pecado de lo correcto, lo bueno de lo malo. Ya nos parece normal.
Y por eso es que nosotros vemos hermanos adventistas que estuvieron en la iglesia haciendo cosas que a la luz de la Biblia son pecado, pero para ellos eso no representa ningún problema. Tendemos a racionalizar las acciones cuando la mente la tenemos nublada. Mire qué 3 escalones lleva Pedro en el descenso. La autosuficiencia, se pone a dormir y somnoliento ya no distingue lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero Pedro no se quedó allí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 57 y 58, también nosotros encontramos el cuarto de paso del descenso de Pedro. Mateo 26, 57 y 58 dice: los que aprendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro los siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los alguaciles para ver cómo terminaba aquello. Y yo quisiera llamar la atención a esa expresión que Mateo registró de Pedro. Pedro es cierto que acompañó a Jesús después del incidente con el soldado, se lo llevaron al palacio, a la casa de los sumos sacerdotes para juzgarlo. Y Pedro iba con él, pero ya no el Pedro cercano. Dice el versículo 58 que lo siguió de lejos. Eso es lo que pasa, hermano, con el descenso del cristiano. Llega un momento en que el adventista del séptimo día sigue a Jesús, pero de lejos, y vive recordando lo que él hacía cuando estaba en la iglesia. Sigue recordando los privilegios que él ocupaba cuando estaba en la iglesia, todas las obras misioneras y todo el conocimiento que tenía, pero siguiendo a Cristo de lejos. Mire qué tristeza la persona que se para en este trayecto del descenso. Comienza con la autosuficiencia, se pone a dormir y luego no distingue el pecado y mira a Cristo de lejos. Ojalá Pedro se hubiera detenido ahí, pero no lo hizo, bajó más. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 18, nosotros encontramos otro paso más terrible que dio Pedro en este descenso que inició. Dice Juan 18, 18. Los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, estaban de pie. Y también de pie, calentándose, con ellos estaba ¿quién? Pedro, personaje de nuestra historia. Mire, en esa noche, toda la noche anduvieron a Jesús juzgándolo. Un juicio fraudulento. Y los soldados se cansaron y el frío les caló. Comenzaron a hacer un fogón y se comenzaron a calentar alrededor del fogón. Pero lo interesante es que a Pedro ahora lo vemos siguiendo a Cristo de lejos y uniéndose con los enemigos de Cristo y calentándose con ellos. Mire qué tristeza del discípulo que horas antes había prometido que iría a la muerte, si era necesario ir a la muerte con Jesús. El mismo Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, o está con Cristo o está contra él. Aquí Pedro lo vemos acercándose al mundo, confundiéndose con el mundo, calentándose con el mundo. Qué tristeza. Y por eso es que nosotros hemos visto con tristeza algunos hermanos de nosotros que se han ido y ahora los vemos calentándose con el mundo, confundiéndose con el mundo. Juan 18 también del 25 al 27 tiene el sexto paso de descenso. Juan 18,
25 al 27. Se lo voy a leer y mire lo que dice. Pedro estaba allí de pie, calentándose, y le dijeron, ¿acaso no eres tú uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿que no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez. Esto casi es tocar fondo. Cuando le preguntan si era adventista del séptimo día, si creía en Cristo, él lo negó, cosa que le había dicho Jesús. Él lo negó. Mire cómo comienza la trayectoria del alejamiento de Dios, el alejamiento de Cristo, el alejamiento de su iglesia, con la autosuficiencia. Luego se pone a dormir. Luego la mente espiritual se nubla, ya no distingue el pecado. Y comienza a ver a Jesús de lejos y eso hace que se confunda con el mundo para llegar a la triste experiencia de negar a su Señor, al que una vez en la pila bautismal prometió que amaría, ahora lo niega. Pero todavía, hermanos, Pedro no se detuvo, siguió más abajo y dio un paso más. En el Evangelio de Mateo también lo encontramos, del versículo 69 en adelante encontramos esto. Dice, mientras Pedro estaba sentado afuera, en el patio se le acercó una criada y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio y dijo al que estaba allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró, no conozco a ese hombre. Un poco después los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a duda, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Mire cómo comenzó la triste caída de Pedro. Comenzó con la autosuficiencia, luego es automático después de la autosuficiencia el ponerse a dormir. Y la somnolencia hace que la mente espiritual se nuble y ya no se distinga lo que es pecado y lo que no es. Luego comienza a ver la persona de Jesús de lejos, se confunde con el mundo, niega a Cristo y por último lo vemos expresando un lenguaje vulgar como lo hizo Pedro. Para convencer de que no era adventista del séptimo día, comenzó a hablar como habla el mundo. Vulgaridades, el lenguaje que estaba ahí retenido, el que usaba de barca a barca cuando era pescador, comenzó a brotarle para salir. Pero vea qué interesante, cómo es Cristo de amoroso. En el momento en que él comenzó a hablar sandeces, allá Cristo flagelado nunca le quitó la vista. Y en ese momento, cuando él lo negó y el gallo cantó, la mirada de Jesús y la mirada de Pedro se cruzan. Y Pedro se quebrantó, se quebró en llanto y salió corriendo. Y no hubo otro lugar más propicio que el lugar donde le había prometido que iba a ir hasta la muerte. Y dice el deseado toda la gente, siguió corriendo en la soledad y las tinieblas, sin saber ni querer saber a dónde. Por fin se encontró en Getsemaní. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes.
el rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre y convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo, mientras que aquellos que debieran haber estado unidos con él en esa hora estaban durmiendo. Y a Pedro le dolió el corazón entender que había negado a quien había sido tan benevolente con él. Al final del Evangelio de Juan, nosotros encontramos a Cristo encontrándose otra vez con Pedro y haciéndole aquellas 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Después de la primera pregunta, después de la tercera pregunta, Cristo lo restaura en la calidad de hijo suyo, en la calidad de apóstol suyo, y le entrega otra vez el liderazgo del grupo. Cristo lo perdonó, pero no era necesario esa caída. Por eso, la lectura bíblica de este tema lo comenzamos con 1 Corintios 10:12. ¿Quiere alguien ayudarme a leer para finalizar el tema? 1 Corintios 10:12. ¿Qué dice? Dice, 1 Corintios 10:12, dice lo siguiente. Así, el que piense estar firme, mire que no caiga. Exactamente. Gracias, hermana. Esa es la trayectoria. Hermanos y hermanas, nosotros no caemos porque alguien nos vio mal en la iglesia. No caemos porque alguien no nos habló en la iglesia. No caemos porque alguien nos vilipendió en la iglesia. No caemos por eso. El cristiano cae porque comienza ese descenso con la autosuficiencia. Porque Cristo dejó de ser importante para su vida. Porque un adventista del séptimo día, en el que Cristo es lo más valioso, jamás va a caer. Ese es un principio que lo expresa el apóstol Pablo. Si ama a Cristo un cristiano, jamás va a caer. Y cuando comienza la caída, comienza con ese mismo problema de Pedro. Así que esta noche el consejo para cada uno de los que ha estado conectado es: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ya sabe la trayectoria de la caída. Comienza con cosas tan sencillas como diciendo: yo ya lo sé todo, no necesito leer, no necesito orar, no necesito nada de eso, ya lo conozco. Mire qué sencillo es la caída, pero qué estrepitoso es su final. Que Dios les bendiga para que lo que hemos estudiado hoy lo aprendamos para no hacer. Bendiciones, cuídense mucho, ha sido un honor grande estar con ustedes. Que Dios les guarde. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por ese bonito mensaje y esperemos de que cada uno de nosotros podamos reafirmar nuestra fe y podernos poner a cuentas con el Señor para poder seguir adelante. Para finalizar esta noche vamos a tener nuevamente el himno número 247 para cantarlo para finalizar el culto. Himno 247. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo.
aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río, el Jordán, no temeré. Has pasado tu sufrío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Ok, oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu la fije en nuestro corazón, la llevemos a la práctica y nunca caigamos. Nunca nos alejemos de ti. Bendícenos, Señor. Guárdanos de todo peligro y haz de Cristo nuestra compañía, y que nuestros ojos estén fijos en Él siempre. Gracias por escucharnos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Cuídense mucho.